Hoy en De Dentro a Fuera, gracias a Idelive Private Residences, tenemos a Alejandro Boli. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Es un placer estar aquí. Es un placer tenerte. ¿Cómo te defines, Alejandro? O sea, no nos gusta Boli. poner etiquetas, pero sí, Boli. Pero eres cómico. Exacto, soy cómico. Bueno, yo soy arquitecto. Ah, exacto, Ajá. empecemos por ahí. Pero no ejerces. Estudié arquitectura, trabajé durante muchos años de arquitecto, pero había ese sentimiento de vacío, ¿no? De, bueno, esto no me termina de llenar. Yo estudié arquitectura, pues porque mi padre era arquitecto, al final, pues seguir un poquito las tradiciones de casa. Y fue una decisión que tomé sin pensar en mí, simplemente pues para agradar Lo que toca. Lo que toca, ¿no? Y descubrí la comedia y empecé a desarrollarme en la comedia como monologuista y ahora mismo he dejado todo, he dejado la arquitectura, todo lo que yo estaba haciendo y me estoy dedicando 100% a la comedia. O sea que me puedo definir a nivel laboral como cómico, luego como persona soy una persona estupenda, ¿eh? Tengo Eso que seguro. deciros. Así que yo siempre lo digo, o sea, somos hombres, amigos, padres, hijos. Buenas personas. Muy bien. Boli, vamos a ir un poco hacia atrás. Tú llevas muchísimos años haciendo comedia, has estado haciendo bastantes monólogos, bueno, llevas bastantes años haciendo monólogos muy chulos, pero de repente un día miro en Instagram y veo uno que flipé, un clip que me apasionó, que pensé, wow, qué fuerte que Boli haya salido con esto a la luz. ¿Lo quieres explicar? Sí, ningún problema. Ya sé del vídeo de que hablas, es un vídeo que está titulado Soy adicto, ¿no? Y ese vídeo lo hice después de un proceso de recuperación a la adicción a las drogas en el que yo he estado tirando un poquito más atrás, incluso 20 años de mi vida consumiendo drogas, pues, fumando porros, snifando, saliendo de fiesta, bueno, metido en un bucle sin fin de consumo, hasta que un momento de mi vida en el que decidí tomar las riendas, todo gracias a un amigo y a ciertas situaciones en las que yo estaba, ¿no? A nivel personal, que decidí tomar cartas en el asunto y salir de esa mierda, ¿no? Entonces he estado 1 año y 6 meses, estuve en un centro de desintoxicación y cuando salí, cuando me dieron el alta terapéutica, porque al final adicto seré toda la vida, siempre lo digo, ¿no? Sí, y sí. por mucho que haya superado o me hayan dado el alta terapéutica, yo hago un trabajo constante diario de seguir trabajando para no recaer y para no caer otra vez en aquellos hábitos, ¿no? Es una enfermedad crónica del cerebro y hay que tratarla como tal. Entonces ahora, cuando yo terminé, decidí, oye, yo ya estoy bastante expuesto por el tema de la comedia y decidí pues vincular los dos mundos, ¿no? La comedia y las adicciones, y salir a la luz, ¿no? Salir del armario, como dicen, pues con este vídeo que tú comentas, que es un vídeo que tuvo pues mucho revuelo en las redes sociales, donde confesaba que había sido pues adicto durante X años y que ahora me encontraba pues en un proceso de cambio de vida total a raíz de haber pasado por el centro, ¿no? Me llama la atención, ¿te consideras adicto desde, o sea, has dicho durante 20 años, o sea, desde el día 1 que se empieza a consumir, ni que sea un porro o lo que sea, o no? No. Exacto. Uy, yo no me he considerado adicto hasta los últimos 3 o 4 años, que fue cuando ya intenté por mi cuenta, de alguna manera, dejar de consumir porque Y no veía podías. y no había manera. O sea, yo la primera vez que me di cuenta fue fumando con los porros, cuando todo el núcleo de amigos que fumábamos, oye, pues íbamos al parque a fumar, íbamos a casa de uno y estaba jugando a la Play y fumando porros todo el día, y poco a poco iba viendo que la gente iba dejando de fumar. Y yo seguía. Hasta que hubo un ¿Te has momento... enganchado? Sí, estaba enganchado y yo ni me lo planteaba, ¿sabes? Yo siempre decía voy a fumar toda la vida, esto no pasa nada. Tranqui que yo controlo. Sí, exacto. Nombre del podcast, uno de los podcasts. Exacto. Y me di cuenta de que, bueno, pues me había quedado solo en el camino. Y no solo eso, sino que encima quedarme solo, lo que tuve que hacer fue buscarme otro grupo de amigos Que te siguieran. que me siguieran el ritmo, ¿no? Entonces, ahí hace 1 año y 6 meses que entré en el centro, pues 2 o 3 años antes de entrar en el centro yo ya intenté varias veces por mi cuenta dejar de consumir y pues, era imposible.
Ya periodos igual de 1 o 2 semanas, pero siempre había una recaída y no había ningún trabajo terapéutico al respecto. Entonces, sin ese trabajo es imposible llegar a Justo dejarlo. te iba a preguntar, porque creo que hay mucha gente que considera que lo puede hacer solo. Que no, que a mí esto es una cosa que yo mañana me pongo como la dieta, ¿no? El lunes Sí. empiezo y el martes ya estoy con un helado en la mano. ¿Es así? ¿Puede alguien hacerlo solo? Hay casos, pero hay casos como en todos lados, ¿eh? O sea, hay casos de gente que... Yo he hablado con gente que me ha dicho, no, mira, yo me cogí mi furgoneta y me fui al pueblo de mi tía, que son 150 personas, A pasar el mono. a pasar el mono ahí, y llevo 3 años allá. Entonces, ¿se puede hacer solo? Se puede hacer solo. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que cuando tú haces una terapia, pues pongo mi caso, ¿vale? Ya que estamos aquí, ¿no? Cuando yo hice la terapia, yo me di cuenta de por qué consumía. Sanas la raíz. Exacto. O sea, entiendes el por qué te vas a estallar cada fin de semana, el por qué necesitas fumar porros todo el día para estar anestesiado, el por qué. Tapar, tapar, tapar. Tapar, ¿qué estás tapando? Entonces, sí que hay casos de gente que tiene o sufre unos traumas que son que están muy ahí presentes, porque, oye, he perdido a mi padre en un accidente, de pequeño han abusado de mí. Hay casos de traumas, ¿no?, que son muy claros, que seguramente eso es lo que te está llevando, pero luego hay otros muchos casos que alguien entra en una adicción sin la necesidad de un No sé por qué me no sé pasa, por o sea, qué. no sé cuál es ese Exacto. trauma. Esa En mi raíz. caso, más que un trauma familiar, yo recuerdo cuando entré en el centro y a mí me dijeron, vamos a hablar de tu familia, y le dije, olvídate, tío, si mis padres están casados, mis hermanos Sí, son son la leche, maravillosos. nos queremos, en mi casa es una fantasía. Y en media hora me tenía llorando en una esquinita, Sí. ¿sabes? El tío me lo sacó todo. Entonces, por mi parte, lo que había es que con mi padre, mi padre es vieja escuela, padre de familia, papá trabaja, mamá cuida a los niños, mi padre estaba todo el día viajando y venía a casa, nos daba un beso, teníamos todo el cariño del mundo, nos daba todo lo que queríamos, pero por mi forma de ser, yo esperaba más cariño del que mi padre me daba. Entonces, eso poquito a poco fue calando, y al final lo que hacía era todo lo posible para que mi padre estuviera Llamar la contento atención. con sí. Entonces, pues, estudiar arquitectura, estar... Qué bien lo haces. Claro, Está... intentar hacer todo lo posible para... Yo sé que a él, pues las matemáticas para él eran muy importantes. Oye, pues intentar sacar la mejor nota en mates para que me dijera... Subes "Oye". orgulloso. Claro, ¿no? O sea, siempre buscar la aceptación de mi padre. Y lo busqué tanto que terminé olvidándome de quién soy yo, de mi identidad. O sea, totalmente mi identidad siempre ha estado forjada en querer ser mi padre. Tener que ser una cosa que no eras. Exacto. Y entonces al olvidarme y al desprenderme de mí, pues, ese fue, ¿no? No tengo identidad. Bueno, pues me engancho a esto, ¿no? Contra que más intentaba ser mi padre, más fracasaba. Contra que más fracasaba, peor me sentía. Y para callar todo eso, pues... Para evadirte, ¿no? Para evadirme, pues drogas, fiesta y consumo, ¿no? Entonces al final... Se puede salir, ¿no? Recuperando un poco la pregunta, ¿no? ¿Se puede superar un proceso sin un tratamiento? Se puede. Hay más posibilidades de que haya una recaída porque no entiendo por qué Porque consumo, creo que ¿no? lo que se hace en ese caso es reprimir la acción, Exacto. la conducta, reprimir la conducta y conseguir tener el autocontrol de no comportarte de cierta manera y no llevar a cabo ciertas actividades. Pero como no cura la raíz, no quita el impulso. Exacto. No, es que yo sé de gente que lo ha hecho durante muchísimos años y sabía exactamente cómo debía comportarse durante la semana para no hacer ver que había algún problema, ¿no? O que había recaído. No, era imposible pensar que esa persona estaba drogando. Yo a mí llámame ingenua, pero no soy capaz de verlo. Bueno, Y hay gente que no lo ve. Claro, Hay mucha gente a mí que me no lo cuesta- ve. No, pero a mí sí, porque... Claro, Jolín. porque no lo has vivido, quizá en mi Exacto. caso. Entonces, y me hace mucha gracia porque lo típico que te dicen tus padres, jolín, he vivido en muchísimas ciudades y cuidado por esta zona, que no te vayas a encontrar algún drogadito. Y yo pensando, pues que probablemente estén todos en la fiesta, probablemente... Un poco como si fueran malos. Exacto, porque tú, ¿qué imagen tienes de un drogadicto? No, son ¿Qué normales. imagen? Normalmente la imagen de un drogadicto, ¿cuál es? Normalmente cuando Un va tío drogado es sin muy techo. enrollado. Sí. Estoy yo en el monólogo que tengo enganchado, que va, ¿no? Hablo sobre toda la transición mía, ¿no? Y todo el tema de las adicciones.
una de las primeras frases que digo es que tenemos una idea preconcebida de lo que es un adicto, ¿no? Y que el adicto es pues, el vagabundo del parque desdentado que está hecho polvo. Y al final te vas a cenar a cualquier restaurante de moda lleno. de Barcelona, de Y Madrid, son muy simpáticos. y está la gente ahí y la gente va estallada, ¿sabes? O sea, y trabajando también. Trabajando, y yo iba a trabajar cada día, ¿sabes? Iba a trabajar y me fumaba 2 canutos antes de entrar a trabajar. ¿Cómo podías seguir el ritmo? Porque soy una de mis tendencias, que esto también es muy importante, ¿no? De hacer terapia es conocer las tendencias que tiene cada uno, ¿no? Para también entender por dónde van a salir mis ganas de consumir, ¿no? Yo conozco mis tendencias, pues las detecto y puedo rebajarlas cuando... Y una de mis tendencias es ser muy exigente. Entonces, para mí, yo me permitía consumir siempre que cumplía. Oye, he ido a trabajar, has de ir a trabajar, has de ir a entrenar, da igual si vas a trabajar frito, pero tienes que ir, ¿no? Y yo también es verdad que en los últimos años de consumo fuerte, lo que era mi trabajo como arquitecto, ya me aseguré de coger una posición dentro del despacho en el que yo trabajaba que fuera, o sea, raso, sin responsabilidades, sin estar en ningún proyecto, simplemente es, no, yo voy haciendo aquí las cositas que nadie quiere. Entonces tenía la posibilidad de estar en casa, encerrado, y de vez en cuando me llegaba un email, hacía 4 mierdas y ya está, ¿no? O sea, hasta ese punto la adicción te lleva a crear tu vida alrededor de que te asegures de que puedes seguir. Exacto, ¿no? De reestructurar tu vida social, cambio de amigos, busco los que me siguen el ritmo, reestructurar tu vida laboral, oye, me voy a poner en una posición en el despacho en el que llame un poco la atención, no se requiera de mis capacidades para yo poder estar consumiendo y de vez en cuando sí estar ahí presente y ya está, ¿no? Personal. Entonces, muchas veces, de personal también, la pareja que exacto. No te dé la turra. Exacto, ¿no? Pues buscar a alguien que esté al mismo nivel que yo. Que igual, bueno, ¿no? O que no me dé la turra, o que no se entere. O buscar a alguien, o pues tener una pareja en la que yo conozco muchas parejas en la que por un lado o por el otro hay uno que va volado y la otra persona, bueno, pues va o lo obvia o no, o como tú decías, yo no sé verlo. Claro, hay gente que no lo ve. Yo cuando estoy en un restaurante ya veo quién son los 4 yonkis. Yo también. Yo estoy al lado de quien lo ha vivido la adicción en la familia, o sea, soy el familiar, por decirlo así, el adicto, y veo mucha gente me dice que no se entera, y yo, madre mía, o sea, para mí es tan evidente, o sea, tan evidente. Claro, a mí, y vais a pensar que soy bastante tonta, pero es verdad que de las primeras veces que lo vi, yo estaba en un restaurante y una amiga todo el rato iba al baño, y pensaba, bueno, y a la que me tocó ir a mí, me voy a lavar las manos, y digo, uy, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y entonces pensé, ostras, ahora, entonces hice como un, vale, momento, he colocado todas las piezas del puzzle, ¿no? Pero era, jolín, ¿entiendes? Que yo hasta entonces pensaba, pues... Bueno, porque es algo en el que tampoco tienes que pensar, claro, si no te expones, o sea, si no, mejor. Si no lo has vivido cerca o no tienes amigos o familia... No conoces esas conductas, esas técnicas, pero son todas iguales. Sí, es curiosísimo. Sí. O sea, es... ¿Y Boli, tu familia escucha esto? Entiendo que no a través de un monólogo. No, hombre, no, yo os he invitado hoy. No, yo tomo la decisión de entrar al centro y... Sin decirlo antes. Pero ellos ya sabían que tenías un problema, evidentemente. O sea, mi padre no tenía ni idea. Mi padre es muy naif, ¿ves? Como tú, ¿no? Viene de una familia en la que no ha habido ningún caso, ni los amigos, ni nada, entonces no entendía. O sea, yo a mi padre, esta es una anécdota así divertida que os cuento, yo recuerdo un fin de semana que nos quedamos solos y teníamos pues, los huevos de hachís, que eran huevos, y en el salón de mi casa había un bol con decoraciones que eran pelotillas. Y entonces yo me lo dejé ahí en la mesa, mi padre volvió y yo estaba en otra sala y mi padre llegó al salón, cogió y empezó a mirar la cosa y mi hermano mayor me dice, ¡buah! Acabo de flipar. O sea, papá ha cogido la hueva, la ha mirado y la ha dejado pensándose que era parte del decorado. Y dice, hostias, vaya librada, ¿no? Entonces mi padre no estaba muy al corriente, bueno, no estaba muy al corriente, no sabía nada, y mi madre sí que viene de una gran familia, son 14 hermanos, con varios casos de adicción a las drogas de la época, pues de los años 90, 80, ¿no? Que estaba la heroína y toda esa movida, claro que ahí había, entonces, de los 14, pues alguno tenía por los números, tenía que salir, ¿no?
Incluso hay uno de mis tíos que sigue vivo, que tuvo un trastorno y pues tiene 50 y pico años y es como hablar con un chaval de 16, ¿no? Entonces mi madre siempre nos decía... Derivado de las drogas. Claro. Entonces mi madre siempre nos decía, oye, mirad lo que pasa si os liáis, tal, ¿no? Y mi madre estaba más al corriente y mi madre sabía que yo fumaba, pero como yo, una vez más, era lo que yo llamo un adicto funcional, es decir, yo cumplía, pues cuando en mi casa les digo, oye, que entro en un centro porque considero que tengo un problema y lo estoy intentando y no hay manera, etc., claro, me dicen, ostras, pero si no dabas señales. Y todo va a lo que comentabas de la idea preconcebida que hay sobre los adictos, ¿no? Que es o eres un vagabundo, te has metido en la cárcel o no sé qué. Eso me alegro mucho oírlo, porque en realidad quiere decir que también, obviamente, para una madre o un padre oír eso de su hijo tiene que ser súper doloroso, pero quiere decir que no han vivido como la parte fea, que muchas familias sí vivimos, que es muy duro el ver mal, enfermo a alguien y que no puede y que no lo logra y que no sale o que intenta pasar un mono y lo que son y tal. O sea, que en cierta manera también creo que quiere decir, corrígeme si estoy un poco equivocada, que seguramente reconduciste un poco a tiempo, más o menos. Sí, mira, no llegaste, o sea, porque creo que llega un punto que es o sea, que por muy naif que fuesen, se tienen que dar cuenta cuando claro, o que no era tan grave igual. No, sí, porque había... claro, yo salía de jueves a domingo sin parar. ¿Sabes? Pero tú no vives en tu casa, ¿sabes lo que te quiero decir? No vivía, pero yo iba... Nosotros iba a comer. Vale. Nosotros cada domingo comemos la familia y yo iba de reenganche a comer. Lo que pasa es que, ya te digo, a mí tampoco se me notaba, yo no tenía una... Cuando iba colocado no era agresivo, no era violento, sino que sabía controlarlo, ¿no? Y no daba muchas noticias. Sí que había tenido un par de situaciones, de un par de noches que la cosa se había desmadrado, sobre todo cuando vivía en casa, y ahí ya mi madre sí que se puso un poco más alerta. Pero respecto a lo que dices de vivir la parte más fea o no más fea, que claro, hay familias que viven auténticos dramas de robos, de desapariciones, de que realmente la adicción ha cogido o vivir un mono, o sea, el mono. Exacto. Eso... O sea, hay temas muy complicados, pero luego hay un punto que es del tocar fondo. Esto lo hablábamos ayer con Inés, que es la terapeuta con la que hago el podcast, y hablábamos de que el tocar fondo, ¿no? Que, oye, pues todo adicto para darse cuenta ha de tocar fondo, ¿no? Pero ¿qué significa tocar fondo? O sea, para cada uno es diferente, ¿sabes? O sea, para mí tocar fondo fue, tío, has encontrado la comedia, tienes unos objetivos en la vida, esto es lo que te gusta, por fin has encontrado algo que te apetece hacer bien, guay, tienes que estar al 100% para poder hacerlo y tal y como estás ahora no estás al 100%, es imposible. Eso yo que te honra muchísimo porque es mucho menos fondo que otros fondos de alguien que casi pierde la vida con sobredosis. Es menos fondo. No me gusta cómo lo planteas, ¿eh? Pero, no, que tiene el mismo valor para mí, ¿eh? Es el fondo de que cada uno siente como uno siente pero el que en el sentido de, y corrígeme y por eso te lo digo, justamente para no estar de acuerdo, pero en el sentido de menos fondo de el que creo que llega al punto de tener una sobredosis y de que casi perder la vida, también inevitablemente ha pasado por una fase como la tuya de, oye, cuidado que empiezas a no ser funcional o empiezas a fallar así, pero aún así continuó pese a detectar esa tendencia. Es un fondo, el mío, si podemos valorarlo, es un fondo que no afecta de puertas para afuera. Es un fondo que me afectó a mí, ¿sabes? Y que era mío con mi cabeza. Luego, pues el fondo que tú hablas de pues llegar a extremos de casi perder la vida o de robar, de tener situaciones problemáticas con la justicia, violencia, pues esto ya afecta al entorno familiar, al entorno de amigos. Entonces son diferentes tipos de fondos. Lo mismo pasa con las depresiones, en realidad. Cada uno tiene su límite que les hace reconducir e ir para arriba. Bueno, entonces tú le explicas esto y tu padre flipa. Y mi padre flipa. Mi madre ya... no lo quieren ver, no, claro. Mi madre sí, exacto. No se sorprende, pero tampoco... ¡Qué sorpresa! Sí, y mi padre sí que se queda alucinado. Dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser?
O sea, incluso mi padre a día de hoy, cuando hablamos del tema, me dice, hostia, es que me tenías muy engañado, ¿eh? Es increíble. Y yo, bueno, te tenía muy engañado. Tú que tampoco, ¿sabes? Viste señales. Entonces yo expresé eso en casa y yo tuve un apoyo absoluto desde el minuto cero, que es muy importante. O sea, yo hablo, hay mucha gente ahora que se pone en contacto conmigo, pues por lo que hago en redes sociales, ¿no? Yo siempre estoy abierto a dar apoyo, a recibir mensajes, llamadas a través de Instagram y ayudar a la gente todo lo que pueda. Y hay mucha gente que tiene mucho miedo de expresar esta situación en casa. Por el que dirán, qué va a pasar, por cómo me van a ver, no sé qué. O miedo al abandono. Miedo al abandono. Entonces yo siempre digo, si alguien no te apoya, es que no tiene que estar ahí, ¿sabes? O sea, eso clarísimo. Y en mi casa desde el primer momento, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi hermano mi hermano pequeño me acompañó al centro por primera vez, o mis padres, ¿qué necesitas? Oye, tal. Es porque es una enfermedad. Como claro. Alguien no iba a apoyar a un enfermo de cáncer, ¿sabes? Es como, vete tú solo a la quimio, no sé. Y ya nos llamarás. Desde luego. Pero bueno, claro, es una apertura que te pegas ante una situación que socialmente está muy poco aceptada, ¿no? Y que, una vez más, pues la idea que hay siempre es como muy negativa. No se acepta un término medio de una adicción. No, aparte ostras... Claro. Drogadicto. Claro. ¿Es sí o no? ¿No crees que está cambiando un poco? ¿En qué sentido? En que este estigma negativo que se le da, o sea, evidentemente lo tiene, pero creo que un poco menos. Tú nos lo dirás mejor. Si está cambiando... Cada vez conocemos más gente, cada vez gente habla más abiertamente. Claro, yo creo que se está cambiando. Gracias a vuestra puede labor. Puede ser que haya un cambio y a veces, ahora lo pienso, y este cambio puede ser que venga por algo negativo. Me explico. El hecho de que ahora esté saliendo tanto a la luz y se esté normalizando, claro, nos estamos dando cuenta de que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero que hay una gran cantidad de gente que está en el carro y que al final las adicciones... Claro, no es... Hay muchos tipos de adicciones, claro, aparte. O sea, la gente que se piensa que tomándose 4 copas de vino al día está ok, pues ¿qué quieres que te diga? No está tan ok. ¿No? Sí, pero no te he entendido. O sea, quiero decir que el hecho de que ahora se esté normalizando, ¿no? El que haya que se esté desestigmatizando la adicción es porque nos estamos dando cuenta de que se está normalizando porque hay muchos casos, y hay muchos casos que de diferentes ramas, ¿sabes? Al final, pues las adicciones están las de sustancias y las de conducta, ¿no? Está el que la ludopatía y el que come y el que hace deporte. Al final, la adicción es... Extremos. Adicción a la dopamina. Adicción a la felicidad. Entonces, si a ti te hace feliz comer, y cada vez que comes hay una de esto de dopamina, pues en la cabeza... El cerebro lo que va a generarte es que... Querer más. Vamos a buscar esto porque te hace feliz. Justo me estoy leyendo un libro que habla de esto. Entonces dices, vale, tú vas a ver la televisión y ¿qué haces? Coges el móvil porque ya no es suficiente. Claro. El móvil, pero entonces vas a buscar unas palomitas porque entre la tele y el móvil no es suficiente y ahora el cerebro siempre va buscando más. Claro. Entonces nunca hay... Entonces por eso hay que... Bueno, creo que es muy fácil decirlo y luego la otra es hacerla, ¿no? Pero ir un poquito más hacia atrás, es decir, ostras, voy a tomarme ese tiempo para mí y solamente voy a ver un capítulo de una serie, no los 10. Eso es que vivir en mindfully, ¿no? Estar presente. Yo ahí discrepo siempre un poco con el... O sea, no está mal querer más. Creo sinceramente o obsesionarse incluso. Hay obsesiones sanas, en mi opinión, pues con el deporte, por ejemplo. Pero en el extremo. Pero hay que tener la conciencia de saber cuándo estás cruzando la línea de que ya deja de ser insana. Pero el hecho de siempre querer más o querer seguir progresando, no sé qué, creo que es clave para que nos sintamos llenos y no llenamos vacíos con... Eso está claro. Al final es, vale, tengo una obsesión con algo. Imagínate que tienes una obsesión con el deporte. Con el deporte, ¿vale? pues mi caso seguramente. Pues, imagínate que tú cuando tengas a tu hijo o hija... Empiezas oye, tengo una obsesión con el deporte, el deporte me da felicidad, llego al punto en el que me olvido de mi hijo en el cole, llego al punto en el que no atiendo a mi hijo solo por salir a correr 25 kilómetros. Ahí mi obsesión es insana.
Claro, ahí es donde cuando cambias tus hábitos sociales, etc. Te controla. ¿no? Es cuando la obsesión te controla a ti, no tú controlas. Entonces tener ambición está muy bien. Ambición o ganas de mejorar, etc. Pero ahora te voy a hacer la pregunta con las drogas. Claro, cuando tú controlas, pero ¿tú crees que se puede controlar con las drogas? ¿Que se pueden consumir controlando y que hay una barrera de sano e insano? Es muy difícil controlar algo que te da ese placer, y sobre todo con las sustancias, que al final uno genera una tolerancia, ¿no? Entonces, cuando generamos una tolerancia, que es, oye, pues hoy me fumo un porro, me sienta de puta madre, pero es que mañana ese porro no me va a hacer sentir igual, yo quiero subir más. Entonces va subiendo, y ahí es donde uno entra en la adicción. Entonces, cuando alguien te dice yo controlo, malamente, no controlas una mierda, así de claro. Y yo lo he dicho millones de veces, ¿sabes? Yo controlo, y no es así. Pero Bori, por ejemplo, tú eres una persona con una personalidad que llenas una habitación entera, entonces la droga a ti ¿qué te hacía? Porque para muchísimos es el subidón y soy el más simpático de la fiesta. Para un tímido, tal. por ejemplo. Claro, para ti, ¿qué? Es que realmente todo ese personaje de llenar una habitación que mucha gente conoce de mí formaba parte de las drogas. O sea, yo ahora estoy conociendo otro yo totalmente distinto, otro yo que cuando está en una cena no quiere ser el centro de atención, porque no me sale natural, ¿no? Yo antes iba a cenar y me tomaba 15 birras y liaba la de Dios, me subía a la mesa y tal, pero porque era entre lo que yo quería hacer y lo que también la gente esperaba un poco de mí, ¿no? El show. Y ahora me he dado cuenta de que ese personaje no es tan así, o sea, que yo no soy eso, ¿no? Entonces, claro, yo desde que entré en el centro ahora me estoy forjando mi nueva identidad, me estoy terminando de conocer. Ahora yo tengo dos personajes muy claros y tengo que ir con mucho cuidado con esto. Tengo un personaje en el escenario de cómico, que es este personaje que todos estos años la gente ha conocido, ¿no? De llegar, liarla, jiji, jaja, ta. Y luego tengo un personaje que es de estar cenando... Vida real, que es, oye, estoy aquí tranquilo, disfrutando, no tengo ninguna presión por hacer reír, puedo estar serio, puedo tener un mal día, puedo estar a gusto, puedo no estarlo. Me acepto. Exacto. Aparte de la terapia terapéutica con psicólogos en el centro, etcétera, ¿la comedia consideras que es tu terapia? Totalmente. ¿Cómo? O sea, yo hice el primer curso de monólogos que lo hice con Gabriel Córdoba, que es un cómico fantástico. Tiene un curso maravilloso, una academia aquí en Barcelona. Entonces, él es de Murcia, ¿vale? Ha sido cómico casi toda la vida, lleva más de 15 años, 20 años en el mundillo, y él es gay, abiertamente gay. Entonces él es gay de Murcia. Claro, este tío ha vivido y él tiene 40 y pico años ahora, o sea que él salió del armario hace 20 años o más, ¿no? Cuando la cosa era muy dura. Y él en sus clases siempre dice que a la hora de escribir comedia y de conectar con la gente, tú puedes escribir comedia sobre esta mesa. Claro. Y puedes hacerlo muy bien, puede ser muy divertido. Hazlo delante de 50 personas. No, pero sobre ti. Claro, pero digo que lo difícil tú puedes es sobre estar ti. Hablando de esta mesa y la mesa es redonda como... O de reírte de un enanito. Pero si tú estás haciendo comedia y hablas sobre ti y tus problemas y los conviertes en humor, es cuando conectas con la gente de verdad. El monólogo que yo tengo de Enganchado, seguramente si lo comparas con otros monólogos que hay ahora mismo en el mercado, a nivel comedia no tendrá tanta risa continua como tiene un monólogo de los cientos de cómicos que hay, ¿no? Pero al final yo lo que he decidido es que mi monólogo lo que haga es enviar un mensaje y tratar de forma emocional este evento. Ese tabú, ¿no? Sí, este tabú, este evento, ¿no? Entonces ha sido... Y yo tomé la decisión de que incluso mi monólogo está partido en 3 partes y hay una parte en la que explico de dónde vengo, otra parte que explico cómo entro en las drogas y la parte del centro, y el tercer bloque que es salgo y estoy disfrutando ahora de la vida. Y entre bloque y bloque yo me encargo de explicar una historia de que he visto a gente llorar.
que realmente dices, a ver, tío, estás aquí explicando un monólogo y tienes a la primera fila llorando, que yo lo he visto, digo, a ver. Porque tocas. Claro, yo lloraría. Porque estoy explicando porque he vivido algo parecido seguramente. Claro, entonces explico historias que me pasa, que he vivido yo, historias heavy, explico pues lo de mi padre, explico bueno, pues 3 o 4 situaciones que tocan y siempre que lo hago, luego pienso, me cago en todo, a ver ahora cómo levanto esto. Claro. Que luego lo consigo levantar, lo tengo estructurado de tal manera que lo consigo levantar, ¿no? Pero la comedia es una forma de terapia brutal. ¿Por qué? Porque escribes, lo sacas todo. Sobre todo si te enfocas en hablar de tus emociones. A la gente le gusta eso, yo creo. A la gente le gusta. Pondría la guinda del pastel. O sea, yo creo que esto no soy capaz de hacerlo. O sea, ser capaz de reírte de ti mismo. O sea, es como, ¿no? Lo sacas todo y encima me río de mí. A ver, al final... No me río. No, pero, sí, o sea, reírte de ti. Sí, es que nos tomamos... La vida demasiado... Hay gente que es incapaz de creo reírse que de si ellos, no está bien sanado, creo que sería imposible. Es complicado. Te sería imposible. O sea, a mí me sirvió mucho para empezar. O sea, yo llevaba un año... ahora llevo casi 4 años en la comedia, ¿no? O casi 3 años. Y yo llevaba un año de curso, y el primer año de curso, y entré en el centro... Y el segundo año de curso lo hice estando en el centro. El texto que yo escribí, los textos que yo escribía antes de entrar a después de entrar, no tiene nada que ver porque yo cuando empecé sí que hablaba de la mesa, jiji, jaja, tal, no sé qué. Y luego ya cuando entré en el centro y hablé con Gabriel y le expliqué, y el tío me dijo, tío, tienes que hablar de esto. O sea, tienes que hablar de esto, te va a venir impecable, encima tendrás una forma de desmarcarte del resto de cómicos, ¿no? Tendrás un nicho, una forma de expresar y de ayudar, tienes que hablar de esto. Y cuando empezamos a hablar de esto, los textos cogieron una fuerza y un valor brutal. Qué bonito. Entonces yo recuerdo las primeras veces que iba a probarlo a los micros abiertos, claro, la peña flipaba. La gente flipaba. Hay mucha gente que me venía y me dice, pero oye, pero esto es verdad. Y digo, sí, esto es parte sí que de es mi vida. verdad, ¿no? Y bueno, y entonces... Al principio tuve que aprender cómo saco este tema sin que sea muy violento. Tengo que... A la gente es súper vulnerable. Claro, a la gente la tengo que calentar un poquito antes de soltarle pues toda esta matraca, ¿no? Pero realmente me funcionó, me sirve, porque yo escribo casi cada día, ¿no? Escribo, y me sirve un montón. Y esa parte yo creo que para ti escribir también es parte de otra terapia, ¿no? Estoy dejando Totalmente. ahí... De hecho, en el centro, al menos el caso que conozco yo, o sea, lo que les hacían escribir era, bueno, brain dumps, o sea, sacarlo totalmente. todo a través de la escritura. Había un ejercicio que hicimos, que se lo hacen hacer a todos, que yo era muy reacio a hacerlo, ¿eh? Y es la línea de vida. Sí. Entonces me dice, tienes que hacer la línea de vida. ¿A dónde vas? No, la línea de vida es... desde dónde desde que tú naces. tienes recuerdo de ti mismo, todo... Y ¿En plan cuento? Sí, una historia, libreta, un libro. Bueno, pues escribir libros, ¿sabes? Porque te cogió bastante joven, porque... Como fue por los 15. Tenía con 60 años. Sí. Claro, y entonces tú vas escribiendo y vas cogiendo fuerza en los puntos que consideras que, hostia, esto me ha marcado, ¿no? Entonces luego vas con el terapeuta y lo abras y él te va sacando. Y luego, cuando la tienes hecha, la expones en el grupo. Yo estuve, creo que fueron 3 sesiones de 2 horas cada sesión explicando mi historia. Claro, y entonces ahí el grupo pues ¿no? coge conciencia de dónde vienes, te conocen más, y esto lo íbamos haciendo pues todos los pacientes, teníamos nuestra historia de vida, y luego pues el día que la exponías en el grupo, y pues ahí es donde uno se da cuenta de dónde viene todo, ¿no? Oye, Boli, ¿y qué es lo que te ha servido aparte de la terapia? ¿Qué otras terapias? ¿Qué más has hecho para estar bien contigo mismo? La comedia y qué más. A ver, principal es la terapia, por supuesto, ¿no? Este año y 6 meses que estaba en el centro, la comedia, que para mí la comedia es lo que yo digo a la gente, que hay que tener un objetivo, ¿no? Si tienes un objetivo, es mucho más fácil superar una adicción. Tienes algo a lo que cogerte. En el centro había gente, chavales, que claro, no tienen
nada que aferrarse, ¿no? No tengo ganas de nada, no tengo... Pero eso es no para dónde todo, ir, o sea, no para una adicción, No, o sea, claro, nadie en la vida, o sea, toda esta sensación de sentirme vacío, estancado, sin llegar a tener adicción ni depresión ni nada, pero es una brújula. Exacto. Entonces, a eso, el tener pasión por algo es muy importante. Entonces, yo tener pasión por la comedia, un objetivo, a mí me ayudó mucho. Y luego, pues todo lo que deriva de haber hecho terapia y de entender pues todos los cambios que hay que hacer. Cambio de amigos, cambio de hábitos, cambio de... O sea, de todo. Yo cambié donde entrenaba, cambié de amigos, cambié de hábitos a los sitios a los que iba o no iba a cenar. El trabajo. El trabajo. O sea, hice borrón y cuenta nueva. Hay que destruir el castillo y reconstruirlo poco a poco. Es la única manera, ¿sabes? Y recuerdo los primeros meses de terapia que tuve alguna recaída conductual. Que, pues con los 4 amigos calaveras, ¿dónde estás? Aquí, pues vengo a veros. Y estás ahí y estás viendo que sigue igual, ¿sabes? Que yo llevaba 3 o 4 meses de terapia y estaban esos ahí estallándose a cocaína, para arriba y pensé, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No? Entonces, pues todas estas conductas también evitarla. Al final es borrón y cuenta nueva. ¿Sabes? No hay... Es como si te fueras de aquí, pero quedándote. Exacto. Con A ver, claro, todos yo he estado estímulos. desaparecido, yo he estado muy desaparecido. He estado en una burbuja, encerrado en mi burbuja, hasta que he empezado a exponerme después de 1 año y pico. ¿Y fue difícil? Fue y es difícil, ¿eh? Es muy solitario. Sigue siendo difícil. Sí, porque es muy solitario. Es un proceso muy solo. Es complicado. Por mucha red de apoyo que tengas. Por mucho apoyo que son tengas. Tú y tus demonios, claro. y ahí. Al final estás olvidándote de 30 y pico de años, en mi caso. Siguiendo un patrón. De patrones, de amistades, de situaciones, de hábitos. Y cuando haces el cambio del proceso es muy solitario. Y mucho de darle a la cabeza. Y darle a la cabeza que no habías hecho antes. Claro, yo no había antes no me había pasado 2 horas en casa dándole a la cabeza para arriba y para abajo, porque ¿qué hacía? Me drogaba. Cuando salía eso, me drogaba y entonces me olvidaba. Evadías. Claro, me olvidaba. ¿Y ahora qué pasa? Que te toca enfrentarte a la bestia. Y por mucho que llames a alguien y le expliques... No, lo haces tú solito. te lo comes tú. Entonces, ahora hay pues un sentimiento de soledad muy potente, con el que estoy luchando y con el que lucho. Tienes que aprender a convivir. Jolín, pero ves todo lo que estás haciendo y dices, me vale la pena totalmente seguir luchando. Totalmente. Estás muy orgulloso de ti. Sí, ¿o no? sí, estoy muy orgulloso. Muy orgulloso. Y estoy muy contento de todo lo que he hecho, y solo viendo la evolución que ha habido en tan poco tiempo. En 1 año y pico pienso, es que no es me nada. pego 3 años más a esto y va a ser una bomba, claro. Entonces, y yo, como os digo, también soy muy exigente y soy muy de tras y trabajar y darle caña. Y en eso, muchas veces me apoyo en eso, porque no nos engañemos. Una vez más os repito lo que os decía al principio. A mí me gusta decir esta frase siempre, ¿no? Fui, soy y siempre seré un adicto. Y no hay más historia. Sí. Y esto lo hablaba ayer en el podcast con Inés. El jueves pasado tuvimos una cena de amigos de verano y fuimos al restaurante, al Bar Galán. Y claro, yo ahí, en mis épocas de calavera, pues le da mucha caña. Ese lavabo me lo he esnifado de arriba abajo. Y yo fui a ese lavabo, entré, y entonces me pasa siempre que entro a ese baño. Yo entro a ese baño, veo la luz amarilla que tiene, un póster de la tía medio en pelota que tiene, y veo la taza y me hace todo. Y me dice, una máquina del tiempo. Me dice, tírate. Increíble. O sea, pero ese baño me pone como un Miura. Sí. Entonces, me tengo que salir, pensar, calma, es normal, pienso en todo lo bueno que estoy haciendo y rápidamente se me quitan las ganas, ¿no? Pero para que veas la cabeza, después de 1 año y 6 meses, pero mucha locura, porque mi madre lleva, no sé, 30 años sin fumar y me dice, yo os veo con un cigarro. Y me apetece un montón. Y me fumaría el paquete entero, pero no es lo así. hago, ¿no? La mente es muy poderosa. Es muy poderosa. ¿Cuáles son tus no negociables si tienes algo más en tu rutina, en tu día a día, algo que sea tipo hábitos, que no te pueda fallar, que tú creas que necesitas para sentirte bien?
Entreno, seguro, deporte, cada día. ¿Alimentación? Alimentación, a ver, no como chía, pero ¿sabes lo que te digo? Pero me gusta comer bien. Yo hago desayuno y comida, nunca ceno, siempre hago un ayuno, me gusta hacer este ayuno, no sé, como que ¿Te sienta bien? Sí, me sienta bien, me despierto ligero, guay. Me gusta mucho madrugar, ya me despierto a las 6 de la mañana ya solo, entonces ya me pongo a hacer mis cositas. Entonces, para mí, yo soy muy militar. Entonces, para mí es muy importante tener un calendario, una rutina y cumplirla. Que para la gente que hemos superado adicciones es buenísimo. Es buenísimo. Entonces, yo soy arriba a 6 de la mañana. O sea, si había alguien que me quisiera matar, me podría encontrar perfectamente al minuto. O sea, yo me despierto, reviso correos, etc. A las 7:30 bajo abajo desayuno, a las 8 empiezo a trabajar, hasta la 1 que me voy al gimnasio. O sea, lo tengo todo muy marcado. Incluso cuando hay alguna variación, te lo notas. A mí me descoloca. ¿Sabes? ¿Y meditar? Meditar, estuve haciendo mucho mindfulness. Que lo que pasa es que ahora he perdido, tengo que, con cara triste, os lo digo, pero he perdido el hábito, pero estuve sobre todo cuando estaba en el centro, pero cada día. Yo opino que a la gente que está en un proceso, al menos si es tan reciente como el tuyo, el meditar en el sentido de intentar sentarte tanto a solas, obviamente a largo como goal, a largo plazo es muy sano, pero a veces es un poco contraproducente, al menos en estadios iniciales, porque hace que sea como fácil la tendencia de que venga ese pensamiento. O sea, yo lo que hacía era una muy sencilla, que era un vídeo que hay en YouTube. Guiadas, exacto. Guiadas. Claro. Que entonces era guiadas, de revisión de cuerpo de arriba abajo, conciencia de cuerpo, conciencia de estar presente, básicamente. Sí, que es eso, respiraciones. Sí, mindfulness es eso. Exacto, y la verdad es que, en el centro había... Era parte parte de las terapias, había mindfulness, ¿no? Entonces la meditación, si os soy sincero, ahora he perdido el hábito, que me da rabia, porque la verdad es que me venía muy bien y espero recuperarlo pronto, pero ahora en el momento... No pasa nada. Pero ya os digo, para mí la rutina es muy importante, el entreno es vital. El dormir. O sea, yo me opero ahora en 2 semanas del codo, tengo codo de tenista, para que veáis lo pijo que soy. Hasta codo de tenista tengo y me lo he hecho jugando a golf, imagínate qué triste. Sí, doble pijo, esto no vale por doble pijo. Pijo al cuadrado. Y me tengo que operar al 23 de julio y voy a estar 10 días sin poder entrenar y me está dando un ataque. Ya estás, puedes entrenar la parte de abajo. Haré bici, Tienes toda la historia. Sí. No te quieres quedar en casa porque te va a dar un parranque. Es imposible, ¿no? Pero entonces, entreno, rutina y trabajo para mí es básico. Bueno, pues Boli, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esperamos tenerte aquí otra vez. ¿Y dónde te pueden seguir? Hombre, primero todo ha sido un placer estar aquí. Gracias. Habéis hecho unas preguntas muy bien hechas, tengo que deciros que ha sido una auténtica maravilla. Me pueden seguir en Instagram, por supuesto, Alejandro__Boli. Ahí tendréis todos los enlaces a YouTube, a todo lo que haga falta. Los podcasts, etc. Y me podéis seguir también por la calle, si os he gustado, claro. Es muy importante. Se han aprendido tus rutinas. Solo queda saber dónde vives. ¿Dónde desayunas? No os lo voy a poner tan fácil. No os lo voy a poner tan fácil. Gracias, Boli. Gracias a vosotras.